Si queréis, como ya son y 37, Luis, empezamos, y vas comentando la jornada y ya vamos a dar paso a Jun y a Pablo, ¿vale? Bueno, os saludo. Marichel, un Vale, besito a todos, bienvenidos, feliz día y os dejo con Luis Baño, que es el presidente del CERMI Comunidad Valenciana. Gracias. hola, muy buenos días a todos y a todas. Nada, es un placer. Soy Luis Bañó, presidente de CERMI, Comunidad Valenciana, del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad. Y bueno, antes de todo, ya o al final se conectará el director general de Turismo, Enrique Campos, y bueno, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, hoy no nos puede acompañar, pero en las próximas sesiones estará con nosotros. Yo, antes de todo, bueno, quiero agradecer de verdad y reconocer de todo el compromiso, dedicación y trabajo que tanto, bueno, en este caso la Secretaría Autonómica de Turismo, encabezada por su secretario autonómico Francesc Colomer, y la Dirección General de Turismo, encabezada, como os he dicho, por Enrique Campos, están trabajando en cogobernanza con las entidades del tercer sector de la discapacidad en la promoción de la inclusión de las personas con discapacidad en el sector turístico de nuestra Comunidad Valenciana. Sabéis que estas son unas nuevas jornadas que vamos a conformar conjuntamente con la Secretaría Autonómica, que ya hicimos hace ya unos meses otras jornadas también sobre capacitación y sensibilización en discapacidad para el sector turístico, en donde hicimos muy centradamente lo que significaba el trato adecuado en cada tipo de discapacidad, porque como sabéis, la discapacidad es el sector más diverso que hay por sus diferencias entre cada tipo de discapacidad, por la coyuntura que tiene cada una de ellas, con lo cual, bueno, pues el poder conformar otra vez estas sesiones, esto plasma realmente, pues como os decía antes, esta cogobernanza que es, como en todos los ámbitos, es importante, que llevamos conjuntamente con la Secretaría Autonómica de Turismo, como os he dicho antes, en esa promoción y en ese trabajo constante en la inclusión de personas con discapacidad en este ámbito, ¿no? Como os decía, en estas nuevas jornadas que hacemos con la Secretaría Autonómica de Turismo, se va a tratar algo importante, algo que también, digámosles, como continuación a lo que hicimos ya hace unos meses, ¿no? En esta serie de jornadas vamos a ver lo que es la asistencia a personas con discapacidad en situaciones de emergencia, en el ámbito de emergencia, en el ámbito de turismo, lógicamente. Ya que un plan de emergencia para personas con discapacidad, a ver, es fundamental en cualquier entorno, lógico. Pero en el concepto de turismo accesible e inclusivo cobra una importancia aún mayor, aún más grande, ¿no? Y estamos hablando en cualquier tipo de establecimiento de ámbito turístico y de esparcimiento, es decir, en hoteles, en restaurantes, hostales, campings, albergues, apartamentos turísticos, en balnearios, paradores, etcétera, ¿no? Es decir, como sabéis muy bien, en cualquier tipo. La razón es que al tratarse muchas veces de un entorno, el turístico, imaginaros un hotel nuevo, un balneario, es decir, es un entorno desconocido muchas veces para la persona con discapacidad, es fundamental que el personal del lugar turístico tenga claro cómo actuar en caso de emergencia para garantizar la seguridad de todas las personas, lógicamente, incluyendo a aquellas con discapacidad. Por eso os decía que esta serie de jornadas viene como continuación a la que ya hicimos hace meses, porque allí hablamos sobre el trato adecuado concreto, que aquí también lo vais a ver, y aquí es pues ese trato, pero enfocado en lo que significaría en un caso de emergencias. Tenemos que pensar que un plan de emergencias adecuado debe incluir, pues lógicamente, medidas específicas para abordar las necesidades de las personas con discapacidad en caso de una emergencia. Ejemplo, la existencia de salidas de emergencia accesibles, ¿no? La capacitación, y ahí eso es lo que vais a ver también hoy, la capacitación del personal para la evacuación de personas con discapacidad. La identificación muy bien de los puntos de encuentro accesibles
en caso de evacuación. La disponibilidad de equipos y tecnologías de apoyo, por ejemplo, importantísimo. La preparación o tener preparado un listado de personas con discapacidad que se encuentran en un lugar turístico, ¿vale? Por si hay algún problema de emergencia y su respectiva ubicación, entre otros aspectos, ¿no? Esto es un poco las cuestiones que se van a decir en estas 6 sesiones para que, lógicamente, lo veáis, lo tengáis claro y que esto es luego dentro de ese plan de emergencia, que lógicamente nosotros no vamos a decir cómo se hace un plan de emergencias, porque un plan de emergencias lo tiene que realizar cada establecimiento de ámbito turístico, ¿no? El hotel correspondiente lo tiene que tener, lógicamente, pero dentro de ese plan de emergencias, como digo, hay que incluir estas medidas específicas para abordar las necesidades de las personas con discapacidad. Por lo tanto, en estas 6 sesiones vais a oír y ver las cuestiones y parámetros a tener en cuenta en cada tipo de discapacidad, para que esa asistencia a las personas con discapacidad en alguna situación de emergencia en el ámbito de turismo, pues se realice de una manera lógicamente adecuada y precisa, y donde todo lo que se va a decir y vais a ver en estas jornadas, pues bueno, que se debe de implementar, como os decía antes, en un plan de emergencia adecuado para abordar las necesidades de las personas con discapacidad. Cada sesión estará dedicada a un tipo de discapacidad y, bueno, vais a conocer la definición, la vulneración y las características asociadas a ese tipo de discapacidad. Se va a identificar, bueno, necesidades, medidas y productos de apoyo para la evacuación. Vais a ver que en cada tipo de discapacidad va a variar un poco la situación, lógicamente. El trato adecuado, por eso hacía yo referencia a lo que hicimos hace meses, es decir, porque aquí también vais a oír, y es normal, lógicamente, lo que significa el trato adecuado y la interrelación y comunicación correcta en la gestión en situaciones de emergencia en el ámbito turístico hacia este tipo de discapacidad concreto, que vais a ver cada jornada, y luego, bueno, pues algunos supuestos prácticos que puedan servir de ejemplo, ¿no? Y bueno, y todo esto, como os decía, la finalidad, para que sirva o hacia dónde queremos que vaya. Bueno, pues hacia esa buena planificación de las medidas preventivas para garantizar seguridad a las personas con discapacidad y que conozcáis pues estas recomendaciones generales específicas de cada tipo de discapacidad en caso de emergencia y evacuación. ¿De acuerdo? Bueno, esto, y quiero volver a decirlo y enfatizarlo, también esto que vais a ver en estas jornadas es un elemento clave en la promoción de un turismo verdaderamente inclusivo y accesible y con sello de calidad para nuestra comunidad valenciana. Por lo tanto, hoy empezamos con la primera sesión de estas 6 jornadas que vamos a hacer en este tema, en la asistencia de emergencia en el ámbito de turismo a personas con problemas, concretamente a personas con problemas de salud mental, es decir, la asistencia de emergencia en el ámbito del turismo a personas con problemas de salud mental. Hoy vais a ver y a oír enfocado en este tipo de discapacidad. Y para ello, bueno, pues contamos con Yum Moral, que es la coordinadora de la Federación de Salud Mental de la Comunidad Valenciana, y con Pablo Martínez, que es trabajador social de la propia Federación de Salud Mental. Yum, un placer que esteu en vosotros y muchas gracias a los dos y cuando queráis. Adelante. Gracias, Luis. Bueno, voy a reiterar el agradecimiento a la Secretaría Autonómica de Turismo y a la Dirección General. Para nosotros es un placer, porque es ver que sí que se pone de forma transversal la salud mental en la sociedad. Eso para nosotros es muy importante. Bueno, pues ir aclarando. Vamos a compartir los dos el mismo ordenador porque teníamos problemas de audio y si no se va a dilatar el poder empezar. Y luego también por aclarar, bueno, por explicar un poquito cómo nos hemos preparado un poco lo que es la intervención, la presentación o el espacio este que vamos a compartir. Como para poder trabajar los temas de salud mental hay que saber un poco de qué estamos hablando. Hay veces que la discapacidad psicosocial, que es la que está vinculada a la salud mental, no es muy conocida, no es clara, no es algo que se vea, no es algo que podamos identificar con otro tipo de discapacidades, como serían, por ejemplo, la física o la visual. Lo veríamos más claro.
hay que tener muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de problemas de salud mental, a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental en sí, a qué nos referimos cuando hablamos de discapacidad psicosocial. Y para poder saber cómo, porque sería muy corto, se podría atender en emergencias como a cualquier otra persona, evidentemente. Pero es verdad que hay unas características a la hora de poder relacionarse con personas con problemas de salud mental en ciertos momentos que hay que conocer. Habíamos pensado hacer, para responder un poquito a lo que se nos había pedido de definición, vulnerabilidad, características, identificar necesidades, trato adecuado, algunos ejemplos prácticos. Habíamos pensado que era introducir el POWER, explicar un poquito ciertos conceptos, de ahí pasaríamos un poquito a contar cómo se ha tratado, ¿no? Porque al final es una cuestión de trato, que es de lo que va también un poco la jornada, cómo tratar en situaciones de emergencia a personas con problemas de salud mental, pues cómo la evolución del trato a ciertas personas, a las personas con problemas de salud mental. De ahí pasaríamos un poquito a poder hablar con vosotros de ciertos mitos que hay en torno a la realidad de las personas con problemas de salud mental, y ya nos iríamos a la parte más práctica, ¿no? Que sería el abordaje del trato y de ciertas situaciones. Habíamos pensado que nos pudierais interrumpir en cualquier momento, primero para que no sea un tostón en el sentido de muchos conceptos teóricos, y que podamos pues tener un diálogo o poder aclarar cualquier cuestión en cualquier momento. Entonces, si os parece bien, pues si tenéis cualquier cuestión, pues dais el silencio y habláis, porque el tema del chat a lo mejor lo tenemos un poco más complicado. Voy a poner la presentación. Me tiene que autorizar el anfitrión. Luis, al parecer tienes que autorizar. Ya puedes, Yum, vale. ¿La veo? Sí, ¿no? Sí, se ve bien. Genial. Ahora como pongo yo. Ahí, perfecto. Vale. Simplemente para situaros un poquito, porque que no nos conozcáis, la Federación de Salud Mental Comunidad Valenciana ahora mismo la integran 33 entidades a lo largo de toda la Comunidad Valenciana. Puede ser que de las localidades desde donde os estéis conectando haya una de nuestras entidades, entonces sí que hayáis tenido más contacto, ¿no?, con personas con problemas de salud mental o tengáis más conocimiento al respecto. Son 4.004 personas socias, 419 personas trabajadoras y 281 personas voluntarias. ¿No? Eso era un poquito para situarnos y poder romper un poquito el hielo. Nos dedicamos sobre todo a la inclusión social de personas con problemas de salud mental, a fomentar el empoderamiento, a defender sus derechos. Ahora, cuando vayamos más adelante de la presentación veréis el por qué para nosotros es tan importante, a sensibilizar y a fomentar la participación en la comunidad de las personas con problemas de salud mental. Esto lo voy a pasar porque es que hacemos pues empoderamiento de familias, programas que llevamos psicoeducativos, programas de empleo, programas de mujeres, de voluntariado. No me voy a extender porque como no es el origen, pues llevamos problemas de salud mental perinatal, acompañamiento integral, bueno, de respiro familiar y de conductas ahí. Ahora sí que entraríamos ya en definir un poco qué es la salud mental. Para eso nos tendríamos que ir a la definición que hace la OMS, ¿no?, de la Organización Mundial de Salud, de lo que es salud mental. La define, como estáis viendo en pantalla, como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad y no solo una ausencia de enfermedad o de achaque. Esto sería la definición en sí. Pues la hemos querido poner porque en contraprestación contra la producción de problemas de salud mental
veréis que tiene una serie de circunstancias donde la persona no puede participar plenamente en ciertos momentos de su vida en su comunidad, ¿no? La OMS define la salud mental con una doble dimensión, una dimensión individual, evidentemente, de la persona, pero otra dimensión, y sobre todo la más importante, de la capacidad de funcionamiento y la participación que tenga en la sociedad, ¿no? Entonces, como que la salud mental está muy relacionado con el propio bienestar. En estas definiciones solamente no se tiene en cuenta solamente en lo que sería el problema de salud de la persona, sino hay que tener en cuenta las expectativas, las necesidades, los deseos y los derechos. Una perspectiva muy positiva de lo que podría ser la definición de salud. Ahora iríamos ya a qué nos referimos cuando hablamos de un problema de salud mental. También la misma OMS es la que define la salud mental como una alteración de tipo emocional, cognitivo y o del comportamiento, en el que quedan afectados procesos psicológicos básicos como son la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, el aprendizaje y el lenguaje, lo cual dificulta a la persona su adaptación al entorno cultural y social. Este tipo de comportamientos que están afectados son los que en el día a día puede ser que tengáis que encajar en una situación de emergencia. Luego hablaremos de situaciones de descompensación, que en el caso de problemas de salud mental, a ver las haylas. Pero queríamos ponerlo encima de la mesa porque veréis que durante la presentación hablamos de problemas de salud mental, de trastorno mental grave y de ciertas cuestiones, pero no hablamos de enfermedad. De enfermedad no hablamos porque la propia OMS dice que la enfermedad es una alteración o desviación de un estado fisiológico o de varias partes del cuerpo. Entonces, aunque está muy extendido el hablar de enfermedad, no hay evidencia empírica que constate que los comportamientos o las no adaptaciones a ciertos comportamientos se les pueda denominar enfermedad como tal, ¿no? En 2013 ya salió un estudio de más de 50 años de investigación en el que no habían marcadores biológicos que diagnostiquen ningún tipo de trastorno mental. Entonces, en conclusión, nosotros hablamos de problemas de salud mental, hablamos de trastorno mental grave, pero no hablaremos de enfermedad ni los propios psiquiatras han podido establecer esos marcadores, no vamos nosotros a hablar. Por otra parte, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de discapacidad hay diferentes tipos. La que se asocia, vengo a decirlo porque a lo mejor si se dirige una persona a vosotros y os viene a decir es que tengo una discapacidad psicosocial, para que sepáis a qué se está refiriendo. También es verdad que es muy raro que se dirija a una persona diciendo tengo un problema de salud mental y tengo X problema. Es más fácil que o marquen un formulario de discapacidad en la casilla de discapacidad psicosocial, que se define pues, como una limitación a la que se enfrentan las personas a la hora de interactuar con la sociedad, como la sociedad espera de ello. Pues la forma que tienen de sentir, de pensar y de comportarse está un poco limitada. Limitada no, alterada, quería decir. No limitada porque la discapacidad nunca va a ser absoluta, no está en todas las facetas de la persona, en todas las actividades, no se manifiesta en todos los ambientes, puede ser que en uno sí, en otro no. Y es una limitación a la hora de desarrollar actividades y de participar socialmente. Pues serían las dificultades que una persona puede tener en la ejecución de una determinada actividad. Bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, nosotros, y es que esto quiero recalcarlo siempre, nunca nos referimos al término diversidad funcional, porque entendemos que sí, que también la discapacidad está dentro de la diversidad funcional, pero la diversidad funcional, viniendo del Foro de Vida Independiente, donde se originó, la entendemos como parte de la diversidad humana y que se debe proporcionar plena dignidad a todas las personas. Entonces, seríamos una parte de esa diversidad, pero de forma específica hablaríamos de personas con discapacidad. Yo no sé si alguien me quiere interrumpir en algún momento o si en el chat ha puesto. Perfecto. Si eso me vais diciendo.
Esto sí que queríamos explicaros un poquito, para que vierais de dónde venimos, cómo se ha tratado y atendido a las personas con problemas de salud mental en la evolución y en qué momento están. Han existido diversos discursos, ¿no?, en torno a la locura, ¿no?, y cómo se ha tratado a lo largo de la historia. Y al final hay muchos modelos, que los modelos no son más que las gafas que nos ponemos para poder entender una realidad. Pero depende del modelo que nos situamos, vemos la realidad de una forma o la podemos ver de otra. Entonces, es importante también saber de dónde venimos y hacia dónde vamos o en qué momento estamos. El primer modelo así relevante que podríamos hablar sería un modelo biologicista, ¿no?, muy centrado en el comportamiento anormal, ¿no? La medicina tomaba como referencia pues, los modelos de otro tipo de patologías para explicar el resto de lo que se llamaba enfermedad. Y todo estaba en el origen del cuerpo, ¿no?, de la misma persona. Era la persona enferma, pasiva, en la que nada dependía de ella, si no estaba, si la ciencia evolucionaba, pues podía tener una posible evolución. Estamos hablando de un momento en el que, cómo se atendía a estas personas, era con lobotomías, con tareas para tratar las manías y con algo que, pues con las terapias electroconvulsivas, que estas tengo que decir que actualmente siguen en vigor. Hay una parte que todavía... Pero venimos, ¿no?, para que nos hagamos una idea de cómo hemos tratado o cómo hemos atendido a la salud mental históricamente. A mí me gusta contar que, y sobre todo en Valencia, para lo que no lo sepáis, fue donde en la ciudad europea que tuvo el primer manicomio. El primer manicomio se fundó en Valencia. ¿Y cómo se fundó? Porque es muy característico. El padre Jofré iba pasando un día y vio que una serie de personas con unos comportamientos característicos estaban siendo apedreadas por otros. Y el hombre, de muy buena fe, decidió encerrar para proteger a las personas que estaban siendo apedreadas en vez de encerrar a los que estaban apedreando. Entonces venimos de una trayectoria histórica muy curiosa en la que también el afán de proteger nos ha hecho vulnerar ciertos derechos de las personas con problemas de salud mental, y todo tiene una evolución, que es lo que vamos a ir viendo ahora. De este modelo más biologicista, ¿no?, que estábamos contando, donde la duración del tratamiento pues, estaba limitada a la esperanza de que la ciencia avanzase. Entonces, pues al final, el transcurso de los años hacía que la persona se cronificara mucho. No sé si tenéis a vuestro alrededor personas con problemas de salud mental. No es lo mismo una persona más joven que se le detecta un problema de salud mental que alguien que haya pasado, voy a decir la palabra encerrado, pero es que ha pasado así en esta comunidad. Por ejemplo, en vez de 25 años, el nivel de cronicidad de esa persona y de deterioro cognitivo no va a ser la misma que alguien desde que en el primer momento esté tratado como. De ahí pasamos a un modelo de atención comunitaria, ya nos vamos a situar en los años 80, ¿no? En los años 80 hay un proceso de desinstitucionalización, se cierran los manicomios, muy necesario en ese momento, pero hay que decir que muchos de nosotros no teníamos el plan que esperado, ¿vale? Cerramos los manicomios y las personas que estaban ahí recluidas pasaron a sus casas, pero no teníamos sistemas alternativos, no teníamos centros preparados. Eso ha costado mucho, ahora no estamos en ese momento ni mucho, hay una red muy importante y una apuesta política por crear estructuras donde la gente se pueda recuperar y se le pueda acompañar en esa recuperación. Pero venimos de un modelo de atención comunitaria donde, claro, todo fallaba porque no estábamos preparados. Se vio que simplemente los fármacos no eran eficientes, ¿no?, para el abordaje de la persona con problemas de salud mental. De ahí se tuvo que ir a crear lo que ya se llamó la rehabilitación psicosocial, ¿no? Ya no solamente atendíamos con fármacos, sino que se atendía con terapias a las personas. Se atendía y ya se empezaba a poner el foco también en la comunidad. Se atendía a la persona en la comunidad, que es donde no tenía que haber dejado de estar. Empezábamos a trabajar un poquito más y a fortalecer ciertos niveles, y ya se empezaban a trabajar también campañas de sensibilización, en programas de psicoeducación, desarrollo de apoyos necesarios a las familias y a la gente que se ayudaba. Y se aumentaba eso en una concepción más amplia de lo que eran las cosas y sobre todo el derecho de las personas. El principio de autonomía, que la persona tiene que ser autónoma para poder estar en su comunidad
y con un poquito de apoyo poder seguir ahí. De ahí ya pasamos a lo que sería el último modelo que nos ha costado mucho llegar y estamos trabajando en él, que es un modelo de recuperación. Nosotros en el modelo de recuperación, bueno, hay que decir que uno de los promotores es Mariano Hernández, ¿no? Es psiquiatra de jefe de servicio de salud mental de Tetuán, de Madrid, y él ve que en un momento determinado hay un auge y una progresión de ese auge del movimiento de primera persona, que llamamos de personas con problemas de salud mental, ¿vale? Que han ido adquiriendo relevancia y empiezan ya las instituciones a hablar en nombre de ellas. Ya dejamos de ser las familias y los profesionales los que vamos a hablar en nombre de ellas. Esto se da mucho y así como ejemplo, ha habido mucha evolución y eso supongo que os habrá pasado o lo habéis visto, en las personas con problemas de salud mental cuando ya pues, te habla un deterioro cognitivo, etc. Y yo creo que pasa en todas las discapacidades. Tendemos a que si vienen acompañados, le hablamos a la otra persona en vez de a la persona con problemas de salud mental, en este caso o con discapacidad. Esto se ha ido revirtiendo y son las propias personas las que quieren ser preguntadas y quieren expresarse ellas mismas. Ahí ha habido un cambio grande. Luego también los buenos resultados que daban el trabajar en la comunidad de forma individualizada, ¿no? Un ejemplo muy claro sería el de Diálogo Abierto, que es un proyecto piloto de Finlandia, donde se trabaja con las personas pues, de una forma muy individual, con su familia, en su entorno. Ahí hay estudios en los que el 85% de los casos atendidos en un primer brote psicótico luego ya no ha tenido un segundo brote, o que el 75% de las personas que se han atendido se han insertado en el mundo laboral o académico en menos de 2 años, y que el 20% no deben de mantener medicación antipsicótica en los 2 años siguientes. Entonces, esto nos hace ver mucho que cuando ponemos a la persona en el centro hay cosas que ya no están por ahí. También para que veáis un poquito, sí, fue un momento en que se crearon redes, por ejemplo, de escuchadores de voces. Escuchadores de voces, lo que consideran es que lo consideran escuchar voces como cualquier otro fenómeno, que tradicionalmente se ha llamado un síntoma del problema de salud mental, pero para ellos no es una experiencia negativa. Sí que es la angustia o la dificultad que pueda vivir la persona en caso de la experimente. Pero para este grupo de personas, el delirar no es negativo en sí mismo, sino la angustia que pueda generar. Van evolucionando a la hora de contar ciertas cosas. Luego sí que abordaremos el cómo hablar, o sea, cómo reaccionar cuando una persona puede tener algún delirio auditivo, visual, etcétera, ¿no? Porque cuando no nos ha pasado o no lo hemos compartido en ese momento, creo que podemos dudar de cómo sería nuestro comportamiento más adecuado. Entonces, yo creo que eso no. Bueno, sí que queríamos hablar, casi ¿Se me oye desde aquí? Si os hablo, vale. Perfecto. Pues nada, un poco de datos sobre salud mental también, que ha introducido yo. Según la Organización Mundial de Salud también, 1 de cada 4 personas en el mundo tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida. O sea, no es algo que sea ajeno, no es algo que tengamos que ver como que le va a pasar siempre a otro y tal. Nos puede pasar cualquiera, le puede pasar a cualquiera, en cualquier familia puede haber casos y no es algo que tengamos que tener tan ajeno, porque es una realidad que tenemos ahí y que tenemos que ser conscientes de cómo tratar, que también vamos a ver ahora. Una cuantas cifras más, pues los problemas mentales son la primera causa de discapacidad en el mundo. El 50% de los problemas de salud mental en adultos comienza antes de los 15 años y el 75% antes de los 18 años. En la adolescencia es cuando más se produce, por eso tenemos que también trabajar en la atención temprana y en la detección precoz para el problema. Y luego también el 12,5% de los problemas de salud mental problemas de salud, pero son problemas de salud mental. Aproximadamente pues 1 de cada 8 problemas de salud son problemas de salud mental. Una cifra mayor que la del cáncer o que los problemas cardiovasculares. Pero también destacar que el 80% de las personas con problemas de salud mental sufren algún tipo de discriminación.
50,7% de calificación de rechazo, como veis ahí, 47,4% de desprecio, burlas, insultos, coacción, y el 11,9% es un porcentaje de agresiones físicas o sexuales. Ahí podéis ver un gráfico de la prevalencia registrada de los problemas de salud mental más frecuentes, de ansiedad, del sueño o depresivos en adultos, y en menores de 25 años pues suele ser ya trastorno de ansiedad también, hipercinéticos y problemas específicos del aprendizaje. Queríamos hablar también un poco del tema del suicidio, porque es una cosa que está muy de moda, entre comillas, aunque no nos gusta usar esta palabra, porque pasa y esto se tiene que quedar como un debate en la sociedad que tenemos que tratar, porque está muchos años silenciado. Pues para que veáis también, en España el suicidio es la primera causa de muerte externa en hombres en general, luego en personas, hombres y mujeres, de 15 a 29 años. Y como dato, pues hemos visto todos también nuestra vida en 2020, a raíz de la pandemia del COVID. En 2020 se cobró más vidas el suicidio que el COVID en personas menores de 50 años. Ahí tenéis la comparativa. Perdona, Sí, perdona, Pablo, voy a interrumpir un poquito por contextualizar, porque el tema del suicidio, por ejemplo, seguro que entre los participantes que nos están escuchando hay compañeros del sector hotelero, en los hoteles. Muchas veces el hotel es un refugio para la persona con un problema psicosocial o con un problema determinado de depresión, que busca ese refugio y al final termina suicidándose en el establecimiento. Esto vosotros lo sabéis si ha pasado. Quiero decir, porque estamos hablando de cosas que son reales y que están en nuestro entorno, que no estamos hablando de ciencia ficción, ¿vale? Y como comentaba Pablo, pues 1 de cada 4 puede parecer, y como me comentaban el otro día, antes era el 25% de la población que tenía algún problema de salud mental, pero que este tanto por cien va en aumento, va increciendo, ¿vale? Nada, simplemente recordar a la gente que puede interrumpir, que puede hacer sus preguntas y respuestas en el apartado de preguntas y respuestas. Conforme vayan saliendo yo os las voy a ir lanzando, ¿vale? De momento no hay ninguna, por eso no se había interrumpido hasta ahora, pero me parece interesante el tema, o sea, no es que me parezca interesante, pero sí que una alerta al tema de los suicidios, porque es verdad que quizá podríamos tener, no sé si es posible, vosotros que trabajáis con este colectivo, si es posible detectar ante la llegada de un cliente algunos signos que nos puedan ayudar, a lo mejor al recepcionista o al personal del hotel en detectar esta posible, no sé, esta posibilidad, si es así o no lo es, ¿vale? Esa era un poco mi pregunta, porque es real que esto sí que lo hemos vivido en el sector turístico, ¿vale? Más allá de esto, pues ya seguís vosotros y comentáis cuando proceda, ¿vale? Simplemente era eso. Gracias. Pues te agradezco mucho, porque nos planteamos un poco si introducir datos de suicidio. Lo hemos hecho porque queríamos que saliera un poquito el tema, porque también es una cuestión de que evidentemente no es 100% vinculable a los problemas de salud mental. Hay gente que no tiene diagnosticado ningún tipo de problema de salud mental, pero acaban cometiendo. Y es lo que decimos, nosotros somos conscientes de que la gente no quiere matarse, quiere dejar de sufrir. Y eso le pasa a la gente con problemas de salud mental y sin problemas de salud mental, pero el sufrimiento está ahí. Y en los problemas de salud mental hay mucho sufrimiento psíquico. Entonces queríamos ponerlo encima de la mesa, porque creo que sí que podemos tener una conversación al respecto. Parte de base, y lo hablaremos más adelante, aunque no teníamos la diapo preparada, nadie se puede sentir responsable de tener que observar nada. Hasta ahí todos vamos a tenerlo, pero sí que es verdad que hay ciertos detalles, ciertas pinceladas que nos pueden poner en atención, ¿no? Y podemos ser, pues podemos ayudar, ¿no?, a paliar esa situación o a ganar tiempo, que los que intervenimos en temas de suicidio, lo que nuestra misión siempre es ganar tiempo. Ganar tiempo, porque hay que decir una cosa clara. Tú puedes intentar trabajar en quitarle la idea suicida a una persona, pero esa persona sabe que si se mata deja de sufrir. Entonces siempre va a tener como una opción. Y eso hay que tenerlo clarísimo, que partimos de ahí. Y los que nos dedicamos a temas de salud mental, como estamos en el tema de prevención de la conducta suicida, lo único que hacemos es ganar tiempo. Ganar tiempo e intentar buscar. Que si detectamos algo, intentar llamar al sitio que toque. No somos responsables de nada, pero podemos contribuir.
Pues si queréis, ahora luego cuando vayamos hablando de más cositas sí que podemos pegarle una pincelada al tema de la conducta suicida, porque hay cosas, por ejemplo, mucha gente deja notas, mucha gente deja notas previas, pero hay comportamientos como el desprenderse de muchas cosas, regalar cosas, tener un comportamiento en el gasto que si es un cliente habitual, chirrían ciertas cosas, una solicitud de bebida alcohólica muy elevada para un consumo diario o habitual, o incluso un abuso de consumo, pero muy característico. Hay ciertas cositas que sí que nos pueden hacer y que seguro que si habéis vivido alguna duda podemos conversar y aprender nosotros de vuestra experiencia y deciros nuestra opinión, ¿no? Por decirlo así. Seguimos, si no hace caso. Bueno, si ahí veis la gráfica, pues la comparativa por grupos de edad de lo que son las muertes por COVID en azul con las muertes por suicidio en esos mismos grupos de edad en 2020, que fue el año boom de la pandemia, ¿no? Esto no solo limita a este grupo de edad, pero también tenemos que incidir porque hay veces que, pues también por un poco prejuicio social, vinculamos el tema del suicidio a personas jóvenes. Los grupos de edad con mayor incidencia de suicidio son a partir de la edad de jubilación. Lo único que es verdad que comparativamente con el grupo de muertes, como los jóvenes se mueren menos, pues parece que la incidencia de suicidio es mayor. Pero las personas mayores también hay que tenerlas muy en cuenta porque son, al final, en números, las personas que más cometen suicidio. ¿Vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Vale. Ahora sí que queríamos pasar a comentaros un poquito para que conozcáis. Vamos a hacer un apartado de 5 diapositivas de mitos para que puedan surgir dudas, ¿no? de lo que nosotros consideramos un mito a la hora de luego hacernos una idea de qué es un problema de salud mental, cómo es una persona con problemas de salud mental, que no tenemos la respuesta porque cada persona es única. Entonces no existe unas características propias de cada problema de salud mental que definan a la persona. Por eso decía que esto es entender un poquito el comportamiento, ¿no? Entender las características propias y la forma de estar en el mundo que cada uno tenemos, ¿no? Entonces, pero sí que queríamos, pues a ver si también así surgía un poquito de conversación, el hablar un poquito de ciertos mitos. Ya, existe un mito que los problemas de salud mental son siempre irreversibles y hay una evidencia que es que las personas con esquizofrenia, por ejemplo, un 15 o un 20% no presentan recaídas, tienen un único episodio a lo largo de su vida. El 50% hacen una recuperación completa, casi completa, y solo el 15 o el 20% a lo largo de los años alcanzan cierto deterioro o un deterioro progresivo. No es cierto que sea este mito que tenemos aquí de que son siempre irreversibles. Hay un factor que puede contribuir a la existencia de este mito, que es el estigma social que tenemos, las ideas preconcebidas, pero existen personas con una vida normalizada que no hacen público su diagnóstico o incluso que no están diagnosticadas y por tanto no se están teniendo en cuenta tampoco en estas estadísticas que os he contado antes. Y lo que hablaba también anteriormente con el tema de la edad, la intervención precoz durante los 5 primeros años siempre mejora mucho la evolución y entonces este mito es falso totalmente. Vale, hay mito, ¿no? De que el problema de salud mental es compartido o culpa de las personas, sus familiares, que es hereditario y es contagioso. Esto, por suerte, ya no ha calado tanto. Ya se ha roto lo de, ya somos conscientes de que no es hereditario. No quiere decir que en algún cierto momento o algún tipo de trastorno tenga un componente hereditario, pero no quiere decir que sea hereditario como tú. Quiere decir que a lo mejor tú tienes más posibilidad, ya no posibilidad, eres más sensible, ¿no? Para padecer ciertas cosas. Esa es la parte que podríamos decir que es un componente, pero no en sí el problema de salud mental, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta que, como hemos hablado cuando hemos hablado de la evolución, ¿no? Al principio se trataba de personas con problemas de salud mental de que era su problema, su movida, ¿no? Era su problema. Nos tenemos que dar cuenta que son factores biológicos, psicológicos y sociales. Es muy importante la parte social en los problemas de salud mental. Probablemente es la clave. Por eso hay tantas diferencias
del comportamiento normal o anormal de una sociedad u otra. Depende de la sociedad que estemos, nos ayudará de una forma o nos ayudará de otra. Entonces, y sí que es cierto, y queríamos decirlo también, que sí que existe una evidencia en cuanto a la influencia del clima que nos rodea. Un clima familiar bueno ayuda a la salud mental. Un familiar, porque es más cercano que nosotros podemos tener, sobre todo en la adolescencia. Cuando en una casa hay comportamientos disruptivos, cuando hay situaciones estresantes, nuestra salud mental se va a ver afectada. Entonces, ahí ya nos hace ver que la parte social y la biológica es importante, la psicológica es muy importante, pero nuestro contexto social sí que afecta mucho al desarrollar un problema de salud mental o no de salud. Tercer mito que tenemos es que las personas con problemas de salud mental no pueden convivir con el resto. Esto es evidentemente falso también, porque las personas con problemas de salud mental viven y deben convivir en sociedad, en viviendas normalizadas, como hacemos cualquier persona, y ya sean, pues, como cualquier podemos hacer, en viviendas familiares, de origen, con la familia, con compañeros, compañeras de piso o independientes. Y solo aquellas personas que por sus circunstancias personales en ese momento de su vida necesitan un apoyo más intenso, sí que en esos momentos puntuales pueden vivir en centros residenciales específicos, ya sean viviendas tuteladas, supervisadas o residencias, pero son de manera temporal y esos recursos tienen que estar siempre en el entorno comunitario. No tienen que estar separados de nuestra sociedad porque no son un peligro. Nos vamos a parar un segundín porque tenemos relacionado, ha calado, ¿no?, en el imaginario social que las personas con problemas de salud mental son violentas. Esto no es cierto. De hecho, ocurre en más ocasiones que son víctimas de agresiones y de malos tratos y de abusos que al revés. De hecho, solo entre un 3 y un 5% de los actos violentos que ocurren en la comunidad son atribuibles a personas con problemas de salud mental. Nosotros cuando vamos a la Facultad de Comunicación, ¿no?, vamos a formarnos, a compartir un espacio con los estudiantes del último curso, que luego van a ejercer al año siguiente, les pedimos, porque los medios de comunicación son un altavoz para lo bueno y para lo malo, pero en nuestro caso para lo malo ha sido un altavoz que nos ha hecho mucho daño. Siempre se ha vinculado al apartado de sucesos, ¿no? Siempre, en vez de salir de la parte de salud, salimos del suceso. Y hay que entender, y lo explicamos así de claro, de que las personas malas existen. Otra cosa es que nosotros, como seres humanos lógicos, ¿no?, nos guste encontrar una explicación a algo que no podemos entender, no podemos comprender. No podemos comprender cómo alguien mata a alguien, o porque es malo. No hay que buscar una explicación en un problema de salud mental. Lo que no quiere decir que ninguna persona con problemas de salud mental sea mala. A ver, las hayas, con, sin, etcétera. Pero no es el motivo del problema de salud mental. Es el motivo de que una persona haga un acto violento, es cómo afronte, ¿no? Cómo están relacionados con el estilo de afrontamiento, ¿no?, de si la persona es pasiva, agresiva o asertiva. Eso es un estilo de afrontamiento, pero no es por el hecho de tener un problema de salud mental, ¿vale? Lo he dicho, que quede claro que solamente el 3 al 5% de los actos violentos son cometidos por personas con problemas de salud mental, que personas con problemas de salud mental malas existen también, como existen sin problemas de salud mental. Y que un acto violento no hay que buscarle siempre una causa. La maldad está ahí, por eso pasan ciertas cosas. No tiene por qué tener un problema de salud. Este sí que nos queríamos detener un poquito, porque el estigma está ahí y ciertos mensajes han calado mucho, porque hemos dicho, el ser humano necesita buscar una explicación a algo que no entiende. ¿Cómo se le ha ocurrido matar a su madre? O porque la gente mala existe, no tiene por qué detrás haber un problema de salud mental. Y todo eso ya pasó. Y bueno, Perdonad, que ha entrado una pregunta y os la lanzo, ¿vale? Si alguien te confiesa que se quiere suicidar y te pide que no se lo cuentes a nadie, aparte de hablar con ella, ¿cómo se puede actuar? Esto es como, o sea, sobre todo hablar con ella, ganar tiempo. Y mira, hay veces en la vida que los códigos éticos y deontológicos hay que votárselos. Si alguien se quiere matar, hay que compartir. Yo, o sea, soy muy partidaria de respetar las decisiones de las personas, evidentemente,
Pero si sabemos, hablamos de la palabra suicidar, ¿eh? No quiero decir me quiero matar porque no puedo con mi sufrimiento y me acojo a una ley. No, estamos hablando de una cosa del suicidio, que es un momento en el que la persona en ese momento quiere dejar de sufrir, que probablemente sea transitorio y que tenemos que ganar tiempo. Igual, o sea, esto es como, ¿qué hago con una persona? Bueno, no tenéis por qué saberlo, lo comento. Cuando alguien hace un intento de suicidio, los 6 meses siguientes necesita una sombra. Alguien que la acompañe para todo, porque son donde puede haber una recaída. Y entonces, por mucho que la persona te diga, y no se tiene que sentir controlada, sino acompañada, muy bien, pero yo voy a controlar. Yo te voy a hacer el sentido acompañada, pero hay ciertos momentos donde tengo que controlar. Esos 6 meses siguientes son brutales. Entonces, si alguien te verbaliza eso, hay que pico y para para que, sí, a poder ser que sea la misma persona la que llame a algún sitio. Si te lo está contando es porque en verdad, primero, no lo ha decidido hacer todavía y quiere que la ayudes. Y quiere la ayuda. Hay veces que, luego hablaremos del lenguaje no verbal, ¿no? Y ciertas cosas, que la madurez está que nos hace ponernos unos filtros en cómo decir las cosas que de niños no tenemos. El niño te pediría ayuda. La gente pedimos ayuda y como sentimos a lo mejor esta vergüenza por la situación, la pedimos de alguna forma tan rocambolesca, pero si alguien se dirige a nosotros para decir que ya no aguanta más, que no puede con la vida, que quiere desaparecer, ojo, eso en sí ya es una solicitud de ayuda. El cómo lo vamos a hacer, por ir un poquito más allá y no quedar no solamente con esto. Sí, yo no sé si nos referimos a una persona que acabamos de conocer, pues si viene con un grupo, hacerle ver al grupo, no ir de correr y dile, oye, es que me ha dicho que le preguntas a alguien del grupo, pues mira, antes está bien, lo he notado, no sé qué, como para que pongan el ojito avizor, para que se den cuenta de que estáis llamando la atención sobre alguien que no lo estáis viendo bien. Y al grupo también con el que ha ido podría hacerlo. Si es una persona que la conocéis porque asiduamente viene al alojamiento, estoy hablando ahora mismo de un alojamiento, pues viene 2 veces al año y viene con su pareja y tienes el contacto, pues mira, por mucho que te haya dicho que no, levanta el teléfono y pega un toque de atención. Simplemente para comentar, mira, no has venido con esta persona, pues es verdad que no la he visto, cualquier cosa, pero sí que llamemos la atención de sus alrededores. Y evidentemente, si estamos en un caso en el que es un riesgo inminente, porque te está diciendo eso, se está como despidiendo, porque mira, esta persona nunca me da 2 besos, pero mira, aprovecho de decir que mañana me dice, te voy a dar 2 besos, y se va a subir a la habitación, pues a lo mejor hay que llamar 112, porque a lo mejor se despide antes de lo que consideremos. Hay ciertos comportamientos que son normalmente la gente, sobre todo si conocéis un poquito a la persona, os puede llamar la atención. Vuestras situaciones probablemente es que no conozcáis a la persona y ahí ya es diferente el comportamiento. Pero hay despedidas que son raras, son diferentes, ¿no? A lo habitual, a lo normal. Ahí lo que ya no sé hasta qué punto se puede actuar o no se puede actuar. Sobre todo si viene una persona sola y no tenéis conocimiento de nada. Pero si no, pues a lo mejor, ante cualquier duda, 024 para que un especialista te pueda ir diciendo, y ante cualquier riesgo inminente, 112. Esas 2 cosas sí que las marcaríamos bastante claras. Estamos ahí. Nada, eso, el último mito que tenemos es el mito de que las personas con problemas de salud mental no pueden trabajar. Eso evidentemente no es cierto. Es verdad que tenemos un problema de tasa de empleo. Según los datos de 2021, solo el 17,1% de las personas con problemas de salud mental en edad de trabajar trabajaban. O sea, los no estaban activos laboralmente porque no tienen oportunidades realmente laborales. Y eso sí que eso no tiene que ver con la capacidad de la persona para trabajar, sino con la oportunidad que le ofrece la sociedad para poder insertarse laboralmente. Es cierto que estamos aquí hablando mucho de personas con problemas de salud mental como potenciales clientes, que es como te puedes encontrar generalmente, pero también nos podemos encontrar con potenciales compañeros de trabajo, compañeras. Y también tenemos que visualizar que es posible que uno de nuestros compañeros o compañeras de nuestro trabajo sea una persona con problemas de salud mental y que tenga una necesidad de apoyo en determinados momentos, y también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale?
queríamos, si me hace caso, el ordenador y yo nos llevamos bien, hemos querido poner una diapo de salud mental y pobreza también, porque ahora lo explicará mejor Pablo, pero cuando hablamos también de la vulnerabilidad de las personas con problemas de salud mental, la cuestión económica también genera vulnerabilidad. Y queríamos también un poquito, pues no pasarlo de largo, porque el que hay un estigma en la sociedad, que no haya una inserción laboral, todo esto llega también a una parte de la vulnerabilidad de la persona. Sí, pues como veis ahí los datos, esto es un estudio del CIS que nos reveló, pues eso, que, bueno, uno de los principales factores de riesgo, evidentemente, para ser un problema de salud mental, como está diciendo yo, es la pobreza y la desigualdad económica. Es decir, no porque en un país sea muy pobre tiene más problemas de salud mental, pero cuando es muy desigual, sí. Porque, claro, las oportunidades sociales para la gente de clases desfavorecidas son mucho menores que para la clase alta. En este caso, los datos que tenemos abajo son un estudio del CIS del estado emocional de la población española durante la pandemia y, como veis, las clases sociales desfavorecidas tenían una sensación de decaimiento, depresión, desesperanza, prácticamente el doble que la gente de clases sociales favorecidas. Y esto tiene pues mucho que ver porque el nivel socioeconómico hace un papel amortiguador de esas circunstancias estresantes o los factores de riesgo para desarrollar un problema de salud mental. También quería que quedase claro que a nivel individual, como decía yo, los trastornos mentales reducen la capacidad para conseguir un empleo y unos ingresos por ese estigma social que tienen asociado, y que la situación económica y el género de niños y niñas, también tenemos que tener en cuenta las menores de edad, condicionan mucho su salud física y mental y su desarrollo. Cuanto más baja la clase social a la que vienen, más alto es el porcentaje de casos de personas con problemas de salud mental. Hasta 5 veces se multiplica la prevalencia. Y luego situaciones pues, como el desempleo prolongado, los desahucios, los proyectos migratorios frustrados o el riesgo de ser despedido o la precariedad laboral que todos conocemos, perjudican el bienestar mental de las personas que afrontan estas situaciones. Y como dato, ya último, entre el 70 y el 80% de las personas afectadas por la hipoteca o por el impago de alquileres, por desahucio, presentan problemas de salud mental, del 70 al 80%, que en la población en general solo llega al 30%. Entonces, tenemos que ver también esa vinculación que decíamos de salud mental y pobreza y la desigualdad económica. Luego, cuando se nos mandó un poquito de qué versaba, ¿no? Había una parte de las necesidades, ¿no?, que puede tener la persona con problemas de salud mental. Aquí no hemos querido hacer una lista, aunque luego sí lo vamos a ver, pero porque queríamos debatir un poquito, ¿no?, o que habláramos de qué ciertas necesidades puede tener a nivel ambiental, a nivel cognitivo, comunicativas, ¿no? Y la iremos viendo de tiempos temporales. Por ejemplo, una persona vaya por delante con una persona con problemas de salud mental, probablemente no vaya y te diga, tengo un problema de salud mental o tengo una discapacidad psicosocial, pero hay cosas que para poder dar una respuesta, igual que en nuestro día a día nos adaptamos al interlocutor que tenemos delante, en personas con problemas de salud mental va a ser con una característica diferente. Por ejemplo, hay veces que una persona con problemas de salud mental a nivel cognitivo puedes tener menguado esa función en un momento determinado, dependiendo simplemente de la hora en la que se haya tomado la medicación. Hay gente que se toma la medicación por la mañana y que hasta mediodía la medicación le hace estar tan como dormido que no está siguiendo el tiempo en la comunicación con estas personas. Hay que dedicarles tiempo porque van a ir un poquito más lento. No es que no lo comprendan, no es que tengan una discapacidad intelectual, es que en ese momento están bajo los efectos de una medicación que tienen que tomar, pero no están cognitivamente al 100%. También, por ejemplo, las personas con problemas de salud mental en ciertos momentos y también, claro, una medicación, a la hora de preguntar, necesitan más tiempo, que le dejemos el tiempo para poderse explicar. Hay ambientes estresantes, muchas veces van a necesitar pues que le puedas atender desde más sosiego, no, a lo mejor no con la música alta, no con un ambiente de estrés, con unos tiempos diferentes. Bueno, que sirve, un momentito.
Perdona, no se ha cortado, no. Es que había bloqueado la pantalla sin querer. Que sirve para cualquier tipo de persona, pero sí que es verdad que de forma más específica para las personas con problemas. Para nosotros sí que es muy importante a la hora de cuando hablamos de las habilidades y destrezas comunicativas en problemas de salud mental, un lenguaje apropiado para que, a la persona que te está escuchando. Al final, comunicar es hacernos entender y tenemos que ver quién es el receptor, ¿no? de nuestro mensaje y adaptarlo un poco. Nosotros no hablamos igual a una persona de edad muy adulta que a lo mejor a un adolescente, porque la terminología a lo mejor la utilizamos de forma diferente. Estamos hablando de a personas con problemas de salud mental que nosotros sospechemos que tengan una necesidad de que adaptemos el lenguaje. Partimos de que no te ha dicho que tiene problemas de salud mental, etcétera, porque hay personas con problemas de salud mental que no necesitan para nada una adaptación ni de la velocidad de locución ni de nada. Pero hay personas con problemas de salud mental, sobre todo bajo los efectos de la medicación, o dependiendo de qué tipo de problema de salud mental tenga, que sí que van a necesitar una locución más pausada y un lenguaje más claro. Importante también, bueno, el interés que se muestra, pero esto yo creo que es en todo, la cordialidad, posibilidad de interferencias físicas y actitudinales, que sea una actitud de escucha, clara, evitar juicios de valor. Hay personas con problemas de salud mental, dependiendo qué trastorno mental tengan, que los juicios de valor es una barrera a la hora de que nos podamos comunicar con ellas, porque ya de por sí, por su problema, se sienten muy juzgadas, perseguidas, etcétera. Eso nos va a hacer mucho. Luego, es importante también que las indicaciones y las prescripciones que se den sean claras y concisas. En verdad serían lo que nosotros más o menos haríamos o nos puedan molestar también a nosotros. Pues evidentemente relacionarnos sin ningún tipo de prejuicio, no dar por sentado nada, evitar y ser consciente de que la persona, todas tenemos diferentes necesidades, que estás adecuando simplemente un poquito el lenguaje. Yo, si no me decís, yo voy siguiendo, queda poquito, pero sí, a ver si luego podemos, queréis, bueno, intercambiamos algún tipo de situación en la que os hayáis o en la que pensáis que os podéis encontrar. Sí que hemos pensado hablar de un poquito de recomendaciones en posibles situaciones de agitación. Si sabréis y lo relacionaréis con muchas personas a lo largo de vuestra vida y vuestro día, si una de cada 4 personas tendrá un problema de salud mental, es que en nuestro día a día tenemos a nuestro alrededor personas con problemas de salud mental. Eso es así. No todas las vamos a ver en una situación de agitación ni de necesidad. Sí que es verdad que si nos encontramos ante una situación de agitación, vemos a la persona más irritada, todavía no está descompensada, ¿eh? Vamos a hablar de los estados. Luego hablaremos de la descompensación. Agitación es que tú estás viendo que le pasa algo, que le está pasando algo, pero no está descompensada. Y ahora, descompensadas, por ejemplo, ella sí que tiene alucinaciones visuales, auditivas, eso es otro tipo de cosas. Pero hablemos de una primera parte de agitación. Pues hay que mantener la calma y mostrar comprensión. Esto en nuestro día a día. Imaginémonos que alguien de nuestro alrededor se está poniendo muy nervioso o está pasando por una mala época, pues al final pues es lo que hay, mostramos que le entendemos que se sienta así de mal. El espacio personal para personas con problemas de salud mental es muy importante. No por tocar, no por acercarnos más, estamos acompañando más o estamos mostrando más comprensión. Cada uno tenemos nuestro espacio personal, pero en problemas de salud mental es importante tenerlo siempre muy presente. No quiere decir que tengamos que estar a 2 metros. Todo el mundo sabemos cuando nos acercamos cuando tenemos un espacio entre unos y otros. Se nota al final. Observar que no estás invadiendo el espacio personal en ese momento de esa persona. El lenguaje es sencillo. Si alguien está agitado, tener en cuenta que estará pasando por su cabeza un mogollón de cosas, a saber en qué está pensando o qué le está preocupando o haciendo sentir mal. Y en ese momento necesita un lenguaje sencillo. Necesita que si yo veo que viene con alguien, yo me tengo que dirigir directamente a esa persona. Incluso, para lo más importante, pues le tengo que preguntar si necesita algo. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? Pero siempre a la persona. Aunque vaya acompañada, no al acompañante de él. ¿Le puedo ayudar en algo? A la persona. ¿Te puedo ayudar en algo? Vale.
También importante para que la persona con una salud mental se sienta bien, como nos sentimos todos en nuestra vida, limitar la ayuda a lo imprescindible. A nadie nos gusta que nos ayuden más de lo que nosotros solos podemos, aunque tardemos un poquito más de tiempo en hacerlo. Eso sí, si damos ayuda, también nos gusta que nos la presten. Entonces, la ayuda a lo imprescindible. Establecer límites. Si una persona está en principio de agitación, por estar en agitación tampoco nosotros tenemos que decir sí o nada, ni nada. Y si tenemos la agitación estudiando más, y mira, si esto me lo vuelves a repetir, se acaba la conversación. Si esto vuelve a pasar, tienes que abandonar este local. Los límites, claro, sin ningún problema. Y el restar componentes de superioridad también estaría bien. Esto nos referimos, esto sobre todo lo hablamos mucho con las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque hay uniformes que tiran para atrás a cualquier persona. No sé si os pasará, mi jefa de la Guardia Civil me asustó, que vaya muy bien, y yo sepa que no he hecho nada. Pero ya son ciertos uniformes que asustan. Por lo mismo con nuestras actitudes. Nuestra actitud es muy de superioridad. La persona probablemente de agitación empieza a pasar a descompensación y sobre todo lo que va a dar es una actitud defensiva. Yo si no me decís nada, sigo. Ahora sí, y en esto ya sí que acabaríamos lo que sería la parte de diapositivas para poder podamos hablar un poquito. Ahora nos encontramos, imaginaos, con una situación de descompensación. Esto puede pasar. Esto sí que es una situación de emergencia. No es en un establecimiento. Porque nosotros no somos, lo hemos reconducido al llegar a este punto, porque no vamos a hablar, como ha introducido Luis, ¿no? Del punto de encuentro si pasa una emergencia, de los recorridos. Las personas con una salud mental pueden tener discapacidad física también, pueden no tenerla, etcétera, pero lo más importante es la comprensión de las cosas. Entonces, si existe un protocolo en otro tipo de emergencias, pues también que se le explique de forma comprensible, como se le explicaría a cualquier otra vez. Ahora bien, un momento de descompensación. ¿Estáis con alguien que de repente o ha venido así y se ha acentuado, oye voces, ve a gente, etcétera? No le podemos discutir a la persona que lo que oye. A ver, evidentemente no vamos a hacer como si nosotros también lo oyésemos, pero no le discutimos. Dejamos ahí, no entramos ahí. Mantenemos un tono calmado, porque en ese momento bastante angustia sintiendo la persona de que está percibiendo cosas, como para que nosotros entremos también en más angustia. Mostramos empatía y eso sí, intentamos cambiar un poquito la conversación. Pues intentas cambiarla de alguna forma, reconducirla. Todos tenemos herramientas para reconducir la conversación y seguro que en nuestro día a día se nos da súper bien. Cuando nuestra madre nos ha dicho algo, nuestro hijo nos ha dicho algo, hemos reconducido súper bien. Pues en este momento es donde hay que sacar esas herramientas y reconducir. Dado que no le podemos hacer ni que vemos ni que oímos algo que no vemos y no oímos, sí que debemos de reconducir esa situación. Si la persona se está sintiendo súper angustiada y se siente mal, no vamos a minimizar lo que siente. La que lo está sufriendo es la persona. Realmente, cuando llegas a una descompensación, el sentimiento de fatalidad es lo que más tengo. Y vamos a respetar, sea incoherente. No me voy a poner a discutir si ve serpientes o si... Y no voy a discutir si ahora mismo, yo qué sé, fulanito de tal era lo más malo mundial y de perseguía, ni nada de eso. Y hay que invertir tiempo en este tipo, o sea, intentar dejar a la persona más calmada. No decir, uy, como está viendo cosas, yo desaparezco de aquí y me voy, porque en ese momento sí que puede necesitar algo. Y eso es lo más importante. Si ve que hay una situación de riesgo para ella, también, no vamos a negar que también se pueda poner en riesgo la vida de otros, al 112. Ahí no nos plantamos a mirar nada, ni somos los más buenísimos del mundo en el que vamos a poder solventar una situación que probablemente si no hay un ingreso en una planta de agudos, no la vamos a solventar. Porque necesita una atención integral, farmacológica, psicotécnica. Una persona que llega a ese punto de descompensación necesita una atención. Simplemente las pautas son para el manejo de esa posible situación hasta que tengo que llamar a alguien para decirle, por favor, mándeme a una ambulancia porque tengo una persona que no se encuentra bien y le expliquéis un poquito las cosas de cómo está la situación.
Normalmente es porque no se encuentre bien la persona, no hay riesgo para nada. Entonces no hace falta ni que se llame a policía ni nada, por favor. Se llama porque es un motivo sanitario. Llamamos a la ambulancia. Entonces, pero pidiendo una ambulancia. Y no sé, creo que hay una pregunta o comentario. Sí. Las compañeras de oficinas de turismo dicen que tienen un caso de una persona que les ha colapsado los emails y también WhatsApps de oficinas solicitando imágenes de las propias oficinas. Le han respondido varias veces, pero al final no saben cómo cortar el asunto sin que esta persona se sienta mal, pero claro, ya es un colapso total, entonces es como una fijación, supongo, ¿no? Entonces, para ver cómo lo veis vosotros. Y luego lanzaré yo otra pregunta que tengo también. Vale. No, pero es que si ya la habéis contestado, quiero decir, es contestarle de forma muy clara, muy taxativa, de que no. Claro, sobre todo entiendo que le habéis contestado dando los motivos del por qué no. Entiendo. O de porque sí, igual se le ha porque mandado sí, ya la información. Claro, sí, que sí. pedían, igual se ha mandado, pero si insiste, es algo que a lo mejor es obsesión y recurrente, pues a lo mejor simplemente hay que decirle no y ya está. Y ya está. Y si se siente mal, pues lo tendrá que trabajar. O anular. O sea, ya te hemos dado respuesta, no podemos proceder a responder más a tus correos y te mandamos un abrazo enorme, punto pelota, y ya está. Y los próximos correos se eliminan o se bloquea al usuario en WhatsApp o lo que sea, ¿no? Correcto. Ya se ha respondido. Claro, yo entiendo que es lo correcto. Vale, mi otra pregunta era, o sea, a lo mejor yo no, claro, nadie va diciendo nadie, no sé quién puede ir diciendo soy enfermo mental o lo que hemos comentado antes de psicosocial o tal, pero a lo mejor en caso de que haya una emergencia real, no sé, por ejemplo, una situación de emergencia dentro del hotel, porque hemos hablado un poco, la emergencia es por parte de la persona que nosotros detectemos o lo que sea, no, hay una emergencia en el hotel o en el establecimiento o en el apartamento, tal, ¿cómo actuamos ante enfermos mentales? Supongo que la actuación sería la misma siempre y cuando esa persona esté medicada y esté bajo control, no va a comportarse de forma distinta. O hay algún tipo de o hay determinado problema mental que sí que a lo mejor ante situaciones de alerta se paralice o no sé, como un incendio, no sé, algo de eso, ¿sabes? Una cosa es importante, porque esto nos lo ha hecho ver la pandemia. La pandemia nos ha hecho ver que las personas con problemas de salud mental han estado más preparadas, porque han pasado tantas terapias, se conocen tanto que tienen preparadas sus respuestas. Probablemente, si hay un incendio, me tengáis que atender a mí antes de que me haya dado un túnel y no sepa reaccionar, que la persona con problemas de salud mental que se ha trabajado sus reacciones, sus emociones. Es que en pandemia nos hemos dado cuenta de que el colectivo en el que trabajamos se conocía más y estaba más preparado que nosotros que vamos de profesionales, porque le han dedicado horas a terapia, a conocerse, a saber sus situaciones, a saber sus límites, cosas que en el día nuestro de la vorágine nosotros no nos paramos a pensar, a trabajarnos. Entonces, en una emergencia, lo único es eso, que a una persona con problemas de salud mental, que cuando hagáis el check-in o como lo hagáis, ¿no? O como se indiquen los protocolos, o tener siempre claro que las indicaciones que no estén reversadas, que estén porque en un momento de tomar medicación o algo, necesita mensajes muy claros. No se le puede explicar el punto de encuentro con un folio. Punto de encuentro. Si pasa algo, ahí y ya está. Porque hay veces que la cognición se viene muy, muy afectada de forma lenta y pesada por la medicación simple. Ya ni por el problema, por la medicación que tiene que tomar para que vaya todo muy bien. Medicaciones, sí, no sé si os habrá pasado, pero no sé si habéis estado enganchado una vez. Un Enantium te deja tonto. Pero vamos, a la hora de reaccionar o la rapidez. Ahí me refería yo, por ejemplo, porque si tiene una medicación y a lo mejor está en la habitación, hay un retardo a la hora de actuar. Quiero decir, en el caso de una emergencia, de que suenen unas alarmas y tal, si esa persona tiene una medicación X, igual tarda. O sea, no se produce la misma respuesta que otra persona que pueda salir corriendo, ¿no? No sé, pregunto. Va a ser muy, muy poquita en una emergencia así rápida, va a ser muy poquita la diferencia. Vale. Otra cosa es que se establezcan protocolos. Esto hablo para ver si reflexionamos entre todos. Yo no sé si hay protocolos en los establecimientos, ¿no? Que pues la persona, si quiere, se identifique porque tiene una discapacidad y a la hora de
si pasa algo, vosotros tengáis detectadas ciertas habitaciones a las que hay que acudir para apoyar y ayudar. Pues ahí, si la persona marca que tiene una discapacidad psicosocial, pues será una de las habitaciones que tendréis que acudir antes. Pues esto es como, por ejemplo, en las residencias, ¿no? Está en la planta de más autónomos, están bajo, las que son 2 pisos, y las de que necesitan más apoyo están en la primera planta. Entonces, si pasase algo, todo el mundo sabe que el personal se va a ir a la primera planta directamente para que la gente salga, no va a ir a la de planta baja. Yo no sé si eso lo tenéis estipulado de alguna forma, si existen ese tipo de protocolos o qué. Supongo que no sé yo en los establecimientos o si deben de existir esos tipos de protocolos, ¿sabes lo que te quiero decir? No lo sé, no lo sé. Yo tampoco también desconozco esto. Este tema lo desconozco. Estoy contestando a una pregunta que pregunta Maite, que si no es un poco incoherente que bloqueemos a una persona. Le estaba contestando yo para dejarlo en público, pero lo podéis comentar vosotros. Porque entendemos que es una persona recurrente por lo que dice Carmen, que lleva años insistiendo y por eso hemos dicho lo de bloquearlo, porque entendemos que ya se le ha dado respuesta de forma educada y pertinente. Entonces, cuando se ha convertido en una obsesión y está un poco entorpeciendo el trabajo día a día de las oficinas, pues a lo mejor es por eso que hemos dicho lo de bloquear, pero no porque no se le haya atendido previamente, ¿no? Claro, yo creo que la clave de la situación se le ha dado una respuesta, que es como si yo me empeño en que me... voy a pensar que, por ejemplo, no se me puede dar esa información que pido o lo que estoy pidiendo. Y me estoy empeñando, pues es que se me va a decir que no se me va a bloquear, porque un problema de salud mental no lo tenga, no tengo derecho a ese tipo de acceso a información. Y no se me puede dar otra respuesta. Vale. Pregunta a Hugo. Dice que cree que por la Ley de Protección de Datos los establecimientos no pueden recoger datos de salud de los clientes. Por eso yo no he dicho hablar de problemas de salud mental, he hablado de discapacidad psicosocial. Porque vale. Tú sí que puedes, igual que para beneficiarte, puedes decir perfectamente que tú tienes una discapacidad, la discapacidad psicosocial es la que se asocia a problemas de salud mental y no estamos en nivel 3, que es el que no podrías registrar de ninguna forma. Sí que se puede registrar la discapacidad del tipo que sea, ¿no? Siempre y cuando no se hable de salud. Es lo que estás diciendo, vale. Lo que no puedes vincular es un diagnóstico, pero... Problemas claro. de personas, o sea, personas con discapacidad, llámese sensorial, física, claro. O, en nuestro caso de ahora mismo, psicosocial. Claro. Hay que tener, esto es voluntad de la persona decir sí o no, pero claro. A lo mejor si se lo planteas así a la hora del check-in puedes rellenarlo y siempre y cuando bajo la voluntad de la persona facilitaría pues determinadas acciones llegado el caso. Es lo que estamos intentando explicar. ¿Vale? Sí, yo lo estoy lanzando así por reflexionar con vosotros, tampoco lo habíamos ni hablado ni pensado, pero hay que tener en cuenta que la discapacidad es un reconocimiento administrativo. Papel administrativo, no de salud, ¿vale? Es lo que luego te accede, porque con más del 33% a tener derecho a algo, más del 65% a tener una pensión no contributiva, es un reconocimiento de discapacidad en base a un porcentaje. No pone ningún dato de salud. Yo entiendo que ahí no se vulnera nada y sobre todo cuando es la persona la que marca la casilla o entrega copia de la tarjeta que acredita la discapacidad. Vale. Pues de momento no veo más preguntas. Yo mi pregunta básicamente era esa. ¿Actuamos en caso de una emergencia dentro del sector de oficinas de turismo o de cualquier establecimiento turístico? ¿Se actúa de alguna forma diferente o en caso de emergencia se aplica el protocolo que tengas de salidas de emergencias, pim, pam, pum y ya está? Claro, en el tema de salud mental lo más importante es lo previo y es la comprensión o cómo se expliquen las cosas a las personas, incluso cómo de claro esté si es un panel, dónde tiene que ir de la salida, es más la comprensión. Sobre todo por los efectos o de una situación que en un momento determinado venga alterada la percepción de lo que está pasando, de lo que está viendo, o porque en ese momento, debido a la medicación, no le dé tiempo a valerse 3 folios para entender que tiene que salir por esa puerta y no la otra. Pero eso me pasa a mí también. O sea, que primera hora del día que me pilles,
no lo voy a entender. Y ya nos pasa todo. Recurrir un poco también a lo mejor al tema de pictogramas, lectura fácil, que sea más sencillo para todos. Es que no solo para ellos, para todos. Muchas veces cuando te mandan un manual de 50 folios dices, pues mira, pues no tengo tiempo. No. Y a lo mejor si te mandan algo mucho más esquemático, más visual, pues con eso es más fácil de entender para todos. Aquí yo creo y deberíamos de entender mucho, mira, esto lo van a contar mejor plena inclusión cuando se hable de discapacidad intelectual. Aparte de los pictogramas están los documentos en lectura fácil. Los documentos en lectura fácil, que ahora ya hay sentencias, hay ¿cómo se dice? Instancias ya en lectura fácil, son maravillosas porque en un momento de nuestra vida podemos no estar entendiendo bien un pecho así y la lectura fácil facilita tanto a las personas menores, personas con discapacidad intelectual y en algunos momentos a personas con problemas de salud mental y a las personas de mayor edad. O sea, es comprensible ciertos documentos para todos. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que tender a la lectura fácil de las cosas. Hay veces que ciertas profesiones, yo siempre lo digo de los abogados, bueno, espero que aquí no haya muchos, pero si no, que parece que cuanto más enrevesado sea el lenguaje, es que mejor lo hacen, pero que el resto no lo entendemos. Es que hay veces que no nos lo ponemos fácil para saber lo que queremos decir. Entonces, ya en ciertos casos, y eso será plena porque son especialistas en esto y os lo comentarán seguro, los documentos en lectura fácil nos ayudarían a todos, no solamente a las personas con discapacidad. Nos ayudarían a todos mucho. Vale, otra pregunta que nos entra. Ante una persona que observa síntomas de desequilibrio mental, pide una consumición alcohólica, se la niegas y si se pone violenta, ¿cómo actúas? Yo no se la negaría. Yo no negaría nada más. Yo no se la negaría. Otra cosa es que depende de cómo se dé, si es una persona que ya conoce eso, decirle, ¿tú consideras que te va a venir bien? ¿No prefieres otras cosas? Pero tiene que ser decisión de la persona, pero yo no sé. No, porque estamos hablando de personas adultas, es que se nos olvida, es que sí. Irresponsables de sí mismas. O sea. Y con el derecho a equivocarse, que es muy importante, como todo el mundo hacemos en nuestra vida, con el derecho a equivocarnos. Puedes advertirle o decirle, yo creo que has tomado demasiado, igual deberías de tomarte una Coca-Cola o un refresco, igual no, pero observar quizás si esa actitud, como hemos comentado anteriormente, puede desembocar en o viene precedida por o porque esa persona tenga una depre o lo que sea, que está a lo mejor observante y expectante más que negarle algo que está dentro del derecho de... Que si lo puede pagar, lo puede pedir. O sea, que al final es un poco... por lo que has dicho, que tener en cuenta que tenemos a una persona adulta que tiene derecho a equivocarse, que nosotros, como haríamos con todos, ¿no? Y sobre todo en la parte del turismo, mola mucho ir llegar a un sitio y que te reciban intentando entender lo que necesitas, lo que quieres y que empaticen con tu situación y en el momento que así te disfrute o de trabajo, de lo que sea. Pues lo mismo con otras ciertas situaciones. Es adecuarlo. En el tema, por ejemplo, de hoteles y establecimientos turísticos, cuando vienen grupos que sabes que asociaciones de enfermos mentales y tal, que bueno, que son problemas mentales, pero sabéis que se llaman asociaciones determinadas. Sí, es que le llaman así. Y el recepcionista o el hotel sabe que va a venir ese grupo. Algún tipo de las recomendaciones basarían en que se tratasen como una persona más, como un grupo más, sin ningún tipo... Es que sé que a veces dicen, pero esos pueden beber, pero, ¿sabes? Ese tipo de cosas que hemos hablado un poco de estigmas, ¿no? No, es importantísimo, pues lo que tú has dicho mira, no hay ni tiempo para decir alguna cosa, pero lo que tú has dicho, que se nos trate como adultos. Cada uno tenemos nuestras circunstancias y deberíamos o no deberíamos, por ejemplo, en el caso del alcohol, ¿vale? De beber. Ellos si toman una medicación, pues tienen que entender, pero ya lo tienen que aprender. Yo tengo colesterol y tampoco debería beber cerveza sin el alcohol, algún día aprenderé. Es decir, está en el poderlo hacer. Y luego, por ejemplo, una cosa que por comentarlo. Cuando viene un grupo, sobre todo porque es un grupo, ya sí que sabéis, que viene de una asociación, viene de un problema de salud mental, entonces sí se hacen alguna recomendación desde el establecimiento de qué cosas hacer o qué. Ahora voy a poner el ejemplo ya no del grupo. Ahora voy yo y yo sí que os he dicho, no, yo es que vengo aquí a relajarme un poco porque tengo ansiedad, etcétera, ¿no? Lo comento con el ¿Qué hay para hacer por aquí, por la zona? Pues es importante que desde la empatía de la persona, desde el saber
cuando varía a ofrecer, pues puede decir, mira, está esto, pero yo te recomendaría que hicieras esto. ¿Por qué? Porque puede ser que sea una persona con problemas de salud mental que te está diciendo que tiene un problema, que puede ser que esté tomando medicación y le aconsejes que haga ruta por, yo qué sé, de aventura, que a lo mejor probablemente vaya a tener un accidente porque no está plenamente en ese momento para poder hacer esa actividad, si consideramos que es más de estar activo. Pues otra actividad que a lo mejor no toca, pero una actividad que sea de estar muy activo, muy pendiente, conducir una moto de cross, yo qué sé, pues no sé dónde. Pues a lo mejor si te está verbalizando que tiene un problema o que toma medicación, pues dile, está esta actividad, pero yo te recomendaría hacer esto. Le tienes que dar toda la información porque es libre de elegir. Pero si recomendáis, pues recomendar alguna que no tenga tanto peligro. Claro, Alberto indica que en el caso de que lleguen grupos, en la mayoría de los casos, como vienen acompañados con monitores, mediadores y tal, pues muy fácil, es más fácil el trato porque ellos ya saben cómo llevar y lo que dices tú, o sea, tienen incluso las actividades alternativas ya preparadas, que eso facilita mucho la cuestión porque difícilmente si al recepcionista alguien le pregunta, pues le va a dar a lo mejor el catálogo de actividades que tiene complementarias y en ningún momento, a no ser que, como indica Jung, te expresen explícitamente que tienen este problema, este problema, pues no lo vas a saber. Es difícil que lo sepas, claro. Es muy difícil. Claro, lo que dice Alberto, el problema puede ocurrir o suele ocurrir si van solos, lo que estás comentando. Claro que en ese caso pues es muy detectar o saber como si la persona no te lo dice, o otra cosa es que vaya hipermedicada, que se le note mucho, pues ahí, pero eso no pasa. Mira a vuestro alrededor, si una de cada 4 personas puede tener un problema de salud mental, a que no veis a 4 personas hipermedicadas. No. Este problema de salud mental no se detecta más en el comportamiento, ¿no? En cómo se relaciona, uy, que me está notas comportamientos extraños, si invade su espacio, si te nota como muy autoridad, se pone ahí más farruquillo. Sí, son más comportamentales. Pero bueno, en principio, pues si va en grupo, pues es más fácil. Es mucho más fácil. Y si no, pues es como una persona simplemente siendo un poquito más sensible o pudiendo entender la realidad que en ese momento tiene esa persona. De que hay que hablar un poquito más despacio si ves que está medio grogis o si no se sabe expresar muy bien, darle su tiempo a que acabe las frases. Pero vamos, lo que hacemos creo en nuestro día a día, que a lo mejor lo hacemos ya sin dar cuenta. Claro, ¿sabes? Pero simplemente pues enfocarlo dentro de esa social, existe, tiene unas necesidades que no son de adaptación de espacios ni de nada de eso, son más de comunicación del lenguaje y de quitar cuestiones que tengamos de prejuicio en la sociedad, para que puedan disfrutar de la sociedad como todos disfrutamos, tengamos o no etiqueta. Sí. Bueno, pues yo creo que no hay más preguntas. Voy a dar paso a ver si entra. A ver, voy a ver si. Vale, ya está aquí el director general. Él nos va a dedicar unas palabras para cerrar la sesión. Yo simplemente advertir a las personas que quieran una certificación que a través de las oficinas de turismo, los que son empresas dependientes del SICTED, nos hagan llegar la petición por correo electrónico con todas las empresas que quieran al final de todas las jornadas, indicando a las que han asistido para poder comprobar los correos y demás. Se emitirán certificados bajo petición y comprobando que se ha asistido a las jornadas que indiquen, ¿vale? Gracias, John, Pablo, y aquí os dejo con el director general que nos dedique unas palabras y un abrazo a todos los participantes y asistentes. Gracias. Pues nada, en primer lugar, buenos días a todos y todas. Agradecer a todos ustedes que han estado siguiendo online estas jornadas sobre asistencia personal a personas con discapacidad en situaciones de emergencia en el ámbito del turismo. Por supuesto, también a Marichel, que es la que coordina todo el programa de turismo accesible, a Cermi, que nos ha dado además hoy cobertura técnica, y en este caso también a Yum y al compañero que le acompaña hoy en esta intervención. Decir que esto se enmarca en una actuación más amplia, como estaba diciendo antes, que es el programa de turismo accesible, esa apuesta por cumplir algo que viene en la ley, que está muy bien porque además otorga derechos a personas
que necesitan una atención especial en el disfrute de un destino turístico o un servicio turístico, como puede ser un alojamiento o cualquier otro, ¿no? Y nuestro empeño por, como digo, visualizar esas barreras que, pese al gran esfuerzo que hacemos todos y que hace el sector, los destinos, pues siguen existiendo, o simplemente introduciendo metodologías de actuación que sin duda tienen un doble efecto. El doble efecto es la sensibilización y, por tanto, de repente descubren que efectivamente esto no se había pensado, ¿no? Que podía pasar. Y por un lado, por tanto, se toman medidas para interiorizarlo en la metodología de trabajo del establecimiento, ¿no? Y en este sentido, no solamente somos más accesibles, más justos con todos aquellos que quieren disfrutar de nuestro destino, sino en este caso y en estas jornadas concretas que vamos a tener, además adaptado a las diferentes discapacidades, pues somos un destino más seguro también para las personas con discapacidad. Nada más, muchísimas gracias y espero que sigáis el diferente calendario que tenemos y que todos juntos hagamos posible que muchísimas personas sean, que ya lo son, pero sean más felices en la Comunidad Valenciana gracias a estas medidas que tomamos. Muchísimas gracias y os esperamos en la próxima cita, que es el día 28. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, Meritxell, gracias. Cualquier cosa, nos contactáis para cualquier cosa, ¿vale? Un saludo y muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.